Está grabando ya, ¿eh? Bueno, no, ahí estoy un poco cagado, ¿viste? ¿Por qué cagado? Y porque Ricardo es alto nivel para nosotros. Ricardo es nivel, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos. Bueno, acá estamos. Hola, ¿qué tal para Germán? Hola, ¿qué tal Ricky? Nuestro invitado hoy de lujo. La verdad que es increíble poder tenerte con nosotros, Ricky, sobre todo, bueno, en este momento que está pasando todo el mundo y bueno, nada, muy contentos de tenerte acá con nosotros. Un placer estar aquí y ya sabes, ya hemos hablado muchas veces, así que por fin hacemos el podcast. Bueno, acá estamos. Ya hablamos, entrenamos juntos, hicimos la verdad que varias cosas y me gustaría poder conocerte un poquito más. Y bueno, tenemos muchos oyentes de Argentina, ¿no? Mucha gente que nos escucha en Argentina y capaz que tu imagen no llega tanto, así que para nosotros esto nos va a dar un despegue en el programa espectacular, no tengo dudas. Bueno, la primera pregunta, Ricky, que quería preguntarte y a lo que yo quería meterme era la NBA, ¿no? Estamos entrando en lo que son las finales. ¿Lo estás mirando? ¿Estás siguiendo la NBA? ¿Sos Sí, afectado a sí, los horarios? sí, no, cuando estaba ahí en la burbuja todos los partidos y ahora cuando estoy aquí, pues intento no enterarme del resultado y levantarme por la mañana y estar, porque por la noche con el bebé que tiene ahora 8 meses, tengo que aprovechar todas las horas de sueño, así que lo hago por la mañana cuando se levanta y intento, pues eso, no saber el resultado para ser más emocionante todo. Bien, ¿y tenés algún favorito? ¿Lo Uf, ves? Yo lo veo como un equipo, como Miami, y un poco después lo otro lo veo LeBron, ¿no? Un poco lo dijo Jimmy Butler estos días. sí, no, a ver, sí que es verdad que igual Miami tiene mejor equipo en cuanto a equipo, como dices, pero es que LeBron bueno, es un jugador que ha llegado a 10 finales, creo que solo 3 o 4 equipos han llegado en la franquicia, 3 o 4 franquicias han llegado a más finales, así que experiencia tiene más y en principio para mí son favoritos los Lakers por eso, ¿no? Por la experiencia que tienen, pero Miami tiene un equipo que puede sorprender a cualquiera en ese sentido, ha sorprendido a Boston, que para mí podía tener incluso mejor talento, pero al final el equipo, como sabes, ¿no? Y como viste también en el Mundial, que puede venir Estados Unidos, puede venir Serbia, pero si no eres un equipo de verdad, al final cuesta. ¿Cómo viviste, Ricky, la experiencia con Phoenix, que no perdió en la burbuja? ¿Y cómo fue también jugar sin público, esa experiencia también que es medio rara? Sí, fue rara, pero la NBA hizo un muy buen trabajo en el sentido de que no jugamos en un pabellón muy grande, era pequeño y lo que eran las gradas estaban cubiertas en todo de LEDs y que la verdad te encontrabas que no faltaba. O sea, sí que es verdad que un poco el público, pero al final metieron público también online, un poco adaptándonos a la situación y a la nueva tecnología. Y se echó de menos un poco el calor del público, pero se jugó muy bien y después un 8-0. Sí que es verdad que al final pues muchos equipos ya están clasificados en playoff, por ejemplo Oklahoma, me acuerdo, o el mismo Dallas, que en el último partido Doncic no jugó la segunda parte. Entonces sí que es verdad que el 8-0 igual si llega a ser real nos cuesta más, ¿no? Pero bueno, no nos sacamos mérito en el hecho de que fuimos allí sin casi ningún chance y como ves, 8-0 y no entramos, la verdad es que era muy complicado, pero estuvimos a un tiro de Portland o en este caso de Brooklyn en el último partido para entrar. ¿Y cómo vivís vos la situación de estar en un equipo en el que, bueno, fuiste anunciado como veterano, si yo no leí mal, y ni siquiera tenés 30 años, o sea, pero a la vez sos uno de las voces más autorizadas que puede tener la franquicia, porque sos de los jugadores que más temporada tienen en NBA. Sí, cuando empieza la temporada normalmente nos dan el listado y veo pues eso, ¿no? El año en que nacemos, las fechas, el nombre, cuánto pesamos
y vi años de experiencia y vi que era el que tenía más años de experiencia en el equipo y digo, uff, Tremendo, tremendo. cosas, o el tiempo ha pasado muy rápido o ya soy un viejo y aquí y somos un equipo muy joven. La verdad es que, bueno, se mezcló un poco todo, pero con muchas ganas de ser un poco la experiencia de tantos años, ¿no? Ahora ya será mi 10ª temporada en la NBA, más todas las que he jugado aquí en Europa, ¿no? Ya son casi 15 años jugando como profesional y uno ya tiene la experiencia necesaria para eso, ¿no? Para sentirse un veterano dentro del equipo, a pesar de tener, pues eso, 29 años. Es tremendo. A mí Germán me dice veterano porque me compara con la escuela. En la selección, después de escuela vengo yo y es duro, ¿eh? Es duro, Sí, es sí. duro. Te vas fijando, yo cuando era joven veía del 90 y veía a la gente del 80, del 78 y decía, bueno, no pasa nada. Ahora soy del 90 y veo a alguno del 2000 y digo, uff. No, 2000 es tremendo. Es un golpe. Sí, yo quería preguntarte eso. Vos creciste jugando con gente más grande, ¿no? Competiste siempre con gente que capaz te daba un codazo, te enseñaban un poco a los golpes, ¿no? Y hoy a vos te toca estar, hoy ya pasaron muchos años, como decís, 15 años de profesional y hoy estás luchando con jóvenes, ¿no? ¿Cómo competís? Nosotros, a ver, a nosotros nos sorprendió mucho cuando Pablo Prigioni debutó en la NBA con 36 35, años. 35 años. Y decíamos, ¿cómo va a ir a competir ahí con gente que es muy atlética? Gente que te pasa por arriba, gente que... ¿Cambiaste en algo tu manera de competir? Sí, sin duda. A pesar de que, por ejemplo, he tenido un par de lesiones, una sobre todo en mi primer año, que es la rodilla, que me dejó un poco tocado en ese sentido, en que me costó arrancar otra vez, pero yo creo que al final te adaptas un poco a eso, ¿no? Sabes jugar tus bazas, ¿no? Tú sabes cuáles... Yo no voy a intentar cada vez a ir contra el pívot y intentar machacarla porque cada vez voy a perder todas, ¿no? Contra él, pero sí que voy a intentar ser un poco más listo en ese sentido, ¿no? Voy a utilizar lo que realmente me ha llevado a la NBA, que aparte de que puede ser un poco el físico, que sí, que para ser un base pues puede ser alto, puede ser un poco rápido, pero lo que me ha llevado allí yo lo tengo clarísimo, ¿no? Que es un poco la cabeza, saber organizar, saber ser un poco el base del equipo, y eso me he basado y me estoy basando más ahora, que el físico pues lo estoy intentando trabajar y llegar a mi punto óptimo, y es un poco eso, ¿no? Llegar un poco al punto óptimo mentalmente y físicamente. Yo creo que es un poco esa edad, ¿no? Ahora mismo. Es una linda edad, los 30. Y lo otro que quería seguir con esto era que esto va también un poco a las sensaciones, ¿no? Que podías haber sentido más de joven. Si sentiste en alguna vez que las cosas te salían fáciles. Sí, y no. O sea, a veces no te das cuenta de lo que consigues hasta que no lo consigues, en el sentido de que tú vas jugando y yo empecé a jugar y, bueno, pues jugué en el primer equipo del Juventud, ganamos una Copa del Rey, me fui al Barcelona, ganamos una Euroliga y pensaba que todo era fácil, ¿no? En ese sentido, voy con la selección y ganamos el europeo, medalla de plata en los Juegos Olímpicos, y después, por ejemplo, llega el Mundial del 2010 con España y perdemos en cuartos de final. Empiezas a ver que, bueno, ha pasado uno, no pasa nada, sigues, ganas el siguiente europeo, pero después ves, llegas al NBA, no llegas a los playoffs durante 6 años, con la selección tenemos un par de torneos también malos, y ves que todo lo que has conseguido te pensabas que era fácil, ¿no? Y después tienes que volver un poco a la base, a lo que te había llevado allí, ¿no? Que era es un poco el límite de pensar y no pensar. O sea, tú tienes que estar jugando baloncesto pensando, pero en el mismo momento tienes que dejarte fluir, ¿no? Y entonces es un poco el equilibrio, que es la línea fina que a veces los jugadores, supongo que lo sabes, ¿no? Nos metemos mucha presión en la cabeza porque no pensamos que si no nos pensamos demasiado no nos importa, pero si pensamos demasiado es mucha presión. Entonces es un poco esa línea que es muy difícil jugar allí. Yo tengo una frase que ponías en Twitter que era never too high, never too low, que un poco resume, ¿no? Esto de decir, está bien, las cosas me fueron saliendo, pero nunca me creí que estaba
que era Jordan, ni tampoco nunca me creí que no valía para jugar a este nivel, ¿no? Ujú. Sí, no, a ver, uno tiene, y además yo tengo una filosofía y mi padre sobre todo me inculcó mucho, ¿no? Que es una de, el día que piensas que lo sabes todo, dejas de aprender, ¿no? Entonces es un poco que es un aprendizaje constante, que nunca llegas al 10 en ese sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que pensar que cuando las cosas no salen no eres tan malo como tu cabeza a veces te hace pensar, ¿no? Y es una filosofía del never too high, never too low que me enseñó en su momento por un tema personal, ¿no? Que mi madre estaba sufriendo y un fisio en Minnesota que venía de Detroit, había estado 25 años en Detroit y vino para ayudar a Flip Sanders, que le pasaba un poco lo mismo. Y tenía muy clara esa filosofía que había aprendido y él estaba en los Detroit Pistons del 2004, por ejemplo, que ganaron en anillo, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Que el baloncesto al final tienes un partido bueno y la gente se cree que puede ser Jordan y el día siguiente tienes un partido malo y te dicen que no puedes jugar ni en la liga, ¿no? Y no es ni tanto ni tan poco. O sea, tú tienes que tener tu mente fría en ese sentido de, bueno, las cosas salen bien, pero hay que seguir trabajando, las cosas salen mal y hay que seguir trabajando igual. Me quiero detener un segundo, Ricky, en la época, a tus 14 años, donde debutás en ACB, porque, bueno, uno con 14 años es un niño, sigue siendo un niño, es segundo año de la secundaria, o sea, vos no deberías tener ni barba, supongo, no podías manejar. ¿No tenías carnet? Me llevaba mi madre. Yo tenía que decirle qué días tenía el entreno para que me llevara. ¿Y cómo era esa situación de convivir con, bueno, por un lado la facilidad que vos tenías para el juego, y por otro lado ya una enorme responsabilidad de tener que competir con profesionales, tipos que estaban luchando por su dinero al fin y al cabo? Sí, pero yo en ese momento no me pensé en ningún momento dónde estaba entrando, ¿no? Tú cuando tienes 14 años, pues yo me pensaba, sí, con toda la ilusión que vas al primer equipo, pero lo único que veía de diferente en ese sentido, con la ilusión que tenía, era que el pabellón era más grande, había más gente en las gradas y había música a la media parte. Claro. Eso para mí es lo que cambiaba. Después, cuando entraba en la pista de baloncesto, pues jugaba como cuando estaba con los juniors o con los cadetes en ese sentido, ¿no? Sí que es verdad, pues que había más físico y todo, pero como he dicho antes, ¿no? Como te adaptas en la NBA, pues en este caso me adaptaba y la ilusión era mucho más grande que cualquier cosa. Yo creo que cuando tienes 14 años, cuando eres un niño en ese sentido, la ilusión que tienes es desbordante. Bueno, todo cuando es nuevo y lo primero que haces es mucho más excitante que cualquier cosa, ¿no? Y eso me pasó, pues imagínate con 14 años que la ilusión aún es mucho más. Claro. Y bueno, Badalona es tu sitio hoy. Es el sitio que un poco que... ¿Vos vivís ahí? Vivo a 10 minutos al norte. Yo soy de Masnou, que es un pueblo de 10 minutos, y voy en bici cada día allí a Badalona, que también tengo una cancha de entreno que vino Nico el año pasado. Y también, bueno, mi mujer tiene un restaurante allí, así que me paso la vida en Badalona. Está bien. Y la peña es... ¿qué significa, no? Muchos en Argentina repercutió mucho cuando te pusiste la camiseta claro. Badalona para entrar a un partido con Utah, y esa foto mismo a mí, yo me levanté el otro día a la mañana y decía, ¿cómo puede ser? No, yo no lo podía creer. Para mí era siempre fuiste alguien al que yo miré mucho, ¿no? No nos conocíamos, pero yo siempre miraba, o sea, somos de la misma edad, nacimos el mismo año. No me gustó mucho cuando no fuiste al Mundial U19, por decir algo, ¿no? Decíamos, queríamos que venga Ricky para ver cómo era. En Sudamérica nadie había visto cómo jugabas, ¿no? Y me llamaba mucho la atención, pero la peña, o sea, el hecho de tener ese detalle de ponerte una camiseta, de demostrarle a la NBA el club de donde saliste, tus raíces, ¿qué significan? Sí, no, para mí es muy importante. Yo crecí y tengo muchos amigos aquí, ¿no? Para mí el club ha pasado por diferentes etapas y hay algunas malas, ¿no? Como tú sabes, y que estaban malos y que en parte tú, pero todo el club se salvó en una situación muy crítica y tuvieron años muy buenos.
y quería rendir un homenaje a eso, ¿no? Y en los playoffs es más cuando la atención está más en ese sentido. Y después del temporadón personal que hiciste, pero también de todo el equipo, entrando en la Copa del Rey, entrando en playoff, creo que se merecían un homenaje y también recordar de dónde venía. Al final, a veces no damos cuenta de dónde hemos llegado porque perdemos un poco de dónde venimos, ¿no? Y es un poco recordar eso. Yo vengo de un club muy pequeñito donde trabajan muy bien la cantera y hice muchos amigos y gracias al jugador que soy ahora es gran parte a ellos, ¿no? ¿Te gustaría tener algún último año ahí o como todos los jugadores argentinos que fueron a NBA buscan retirarse en el más alto nivel? Sí, me lo preguntan mucho y bueno, la verdad yo aún tengo 29, 30 años y no estoy pensando en qué puede pasar dentro de 5 años o lo que pase, ¿no? Sí que claro, me gustaría volver, pero siempre y cuando el físico y las ganas, al final más que el físico, las ganas de seguir compitiendo a alto nivel, ¿no? Sí, a ver, jugar delante de mi gente, delante con mi familia, en España me gustaría, siempre y cuando haya estado satisfecho de lo que he hecho en la NBA, ¿no? De momento, pues yo creo que aún me falta, aún tengo para exprimir, pero no descarto nunca volver aquí en Europa. Bueno, Badalona a mí también me trae recuerdos increíbles de la ciudad, del club y de cómo, no sé, a mí me ayudaron mucho a también lanzar mi carrera y bueno, creo que en eso tenemos algo en común, ¿no? Y me gusta, me gusta mucho el hecho. Volví ahora hace un par de días de Badalona y todavía sentía cosas buenas, ¿no? Entonces... siento que es un lugar especial, diferente, ¿no? Sí, ¿no? Además juegan en el pabellón donde jugaron los Juegos Olímpicos, tiene mucha historia, es un pabellón con mucha historia, un club con también que han salido jugadores de gran nivel, bueno, juegas con Rudy, pero de muchos de mucha calidad y es un club que en España, aparte de los clubs de fútbol en ese sentido, el Madrid, el Barça, pues yo creo que está el Juventud arriba del todo en ese sentido, ¿no? En cuanto a sentimiento. Claro. Recién te referías a los primeros años en Minnesota donde el equipo no se metía en playoff y vos venías de ganar todo en tu vida. ¿Cómo fue ese contraste? Porque al fin y al cabo en la vida del jugador termina perdiendo más veces de la que termina ganando. Bueno, en tu caso, no sé, está bastante parejo, pero ese momento debe ser un poco duro, ¿no? Para el ego y también para estar dentro de una organización que no puede salir adelante por más esfuerzo que haga. Sí, me perdí un poco, yo creo, allí, en el sentido de cuando pierdes tanto, te desmotivas un poco en ese sentido, claro, ¿no? Porque al final nosotros jugamos y somos competidores y nos gusta ganar en todo, y nos jugamos en las cartas y por eso yo creo que hemos llegado al nivel que hemos llegado, ¿no? Porque tenemos ese nivel. Y cuando pasa 1 año, 2 años, 3 años y ves que el proyecto pues empieza de nuevo, las cosas no acaban de salir, individualmente pues tuve un par de lesiones. En cuanto a franquicia, parecía que sí al principio de temporada y después al cabo de 10, 15 partidos ya veías que el proyecto ya no funcionaba mucho y ahí en la NBA se hace mucho, ¿no? Al cabo de 20, 25 partidos ya hay 3 o 4 equipos que se descuelgan un poco y es muy larga la temporada en ese sentido y te desmotivabas un poco en ese sentido y creo que perdí un poco no las ganas del baloncesto, pero sí que no habían tantas como cuando ganas en ese sentido y un poco encontrar otra vez la motivación, ¿no? Que en verano sobre todo entrenas individualmente para tener una gran temporada, en este caso pues con la selección sacrificas mucho tiempo para ir, pero al final también ganábamos y eso me ayudaba, pero después iba a jugar y al cabo de 15, 20 partidos veía que el proyecto en algunas temporadas pues ya se había acabado y era duro. Y que se convierte en un trabajo al fin, ¿no? Porque es seguir por inercia. Pierdes un poco eso, ¿no? Sí, al final la motivación uno se la tiene que buscar en pequeñas cosas porque al final pierdes la motivación en ese sentido. Y ahí donde te enfocás, Ricky, ¿no? Yo escuché en una entrevista que vos hablás de ser... hay cosas más allá del básquet, ¿no? No todo es la pelota.
Ahí en ese momento Sí. que capaz que vos decís, estoy medio apagado, ¿dónde puedo, o en dónde voy a caer, ¿no? ¿Te enfocás en algo en especial? Sí, en esos años no, y eso fue lo duro, ¿no? Porque para mí todo el baloncesto yo lo dejé todo aquí con 20 años, que ya lo tenía todo en ese sentido, jugaba profesional, tenía la familia en casa y iba a 20 minutos de casa a jugar al máximo nivel. Y lo dejas todo para ir a la NBA y empieza y al tercer o cuarto año pues pierdes un poco la motivación y estás allí solo en ese sentido. Y fue duro y después encuentras pues un poco tu camino, pero yo creo que son necesarios esos años para después valorar lo que he conseguido con el tiempo, ¿no? Ya no tan solo dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha. En ese momento pues ves que no puedes cargar todo tu peso en una pata de tu vida, ¿no? El deporte para mí, o el baloncesto en este caso, es muy importante, pero dejé de banda un poco eso, ¿no? Porque estaba allí en Estados Unidos, pues dejé la familia, dejé de cuidarme a mí mismo en ese sentido y empecé un poco a pensar dónde y qué quería ser yo después del baloncesto, ¿no? Hay una pregunta que me hicieron en el Rookie Transition Program que hacen en la NBA, la hicimos pues 20 internacionales 2 o 3 años más tarde, ¿no? Porque el año que yo fui rookie fue el lockout y después hubo 2 o 3 años que tenía selección. Entonces dijeron, pues mira, hicieron con la NBPA y hicieron esto. Y dijeron, ¿cuántos de aquí solo sois jugadores de baloncesto? Y 4 o 5 de nosotros levantamos la mano. Y la respuesta fue demoledora. Dijo, no sois solo jugadores de baloncesto. Sois hermanos, sois padres algunos, sois hijos, sois más que solo un jugador de baloncesto, ¿no? Entonces me hizo pensar mucho esa respuesta, en el sentido de que en ese momento el baloncesto era tan grande y me ocupaba tanto en mi mente que no me había dado cuenta que había algo más. Pues eso, ¿no? Ser un simple hermano y dar un consejo a tu hermano, estar allí cuando lo necesita, o cualquier cosa que te pueda pasar por la cabeza, ¿no? Y que puede ser gran parte de tu vida el baloncesto y muchas horas que enfocas, pero no puede ser tu única pata en ese sentido. Claro. Y bueno, hoy yo lo veo en la NBA, ¿no? Se ve mucho. Se hablaba también de cómo los jugadores podían usar la plataforma NBA para mandar un mensaje, ¿no? Que en un principio la burbuja era un poco el racismo. Hoy el mensaje también es el hecho de ir a votar, el hecho de tomar decisiones, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la NBA mandando un mensaje? O sea, ¿crees que los jugadores podemos mandar un mensaje por nosotros mismos? O sea, ¿podemos transmitir algo que pueda explicar, no sé, alguien Sí, que que haya exceda la estudiado? circunstancia deportiva. Claro, o que nosotros vivimos, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos en equipo, trabajamos con gente, conocemos profesionales, tenemos un montón de cosas que vamos viviendo. ¿Vos creés que podemos llegar a mandar un mensaje siendo deportistas, ¿no? Pues muchas veces también otros nos menosprecian y nos dejan a un costado y nos dicen, no, vos solamente entrá a la cancha y haces lo que tenés que hacer. Sí, no, yo creo que sin duda podemos mandar un mensaje, pero no solo nosotros, sino cada persona que existe en este mundo puede mandar un mensaje, y solo que impactes a una persona ya es suficiente, ¿no? Lo bueno o lo malo que tenemos nosotros como deportistas es que hay mucha gente, pero también muchos niños y niñas que nos miran y quieren ser como nosotros en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos el derecho de ser un buen ejemplo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay veces que te gustaría ser un poco diferente o no ser un mal ejemplo, pero a veces, sin dejar de ser tú como persona, yo creo que como ser un deportista que estás todo el día, pues ahora que hay las redes sociales, pero también en televisión, cada vez piensa que puede haber un niño que quiera hacer lo mismo que tú solo porque juegues bien al baloncesto. Entonces el mensaje que tienes que enviar, yo creo que tiene que ser siempre dentro de tus valores, constructivo y que sea positivo, ¿no? Entonces yo creo que sí que sin duda podemos mandar el mensaje, podemos utilizar la plataforma como es la NBA, que al final es una plataforma donde todo el mundo, pues, tú puedes llevar una camiseta con un mensaje al partido y como dices, ¿no? No solo fue en el partido de Houston y fue solo en Estados Unidos, sino llegó en Argentina y llegó en Badalona
imagínate si pones un mensaje allí, ¿no? A la Claro. gente que le puede llegar a impactar. Y yo creo que tenemos la obligación por eso yo creo que en mandar un mensaje tienes que estar muy, muy consciente de que es el correcto, ¿no? Porque se puede malinterpretar, puedes afectar mucho a niños y niñas que quieran pues imitarte desde, bueno, hayan pasado muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que es un tema muy sensible y siempre siendo respetado o respetar a los demás en ese sentido por pensar diferente a ti, pero sin dejar de ser tú mismo, ¿no? Ricky, para meternos un poquito en el Mundial de China, leía una declaración que habías hecho, creo que era durante el Mundial o un poquito antes de empezar, que decía que había que estar preparado para el éxito, que también era una frase que le recalcaba mucho Escola a ellos durante el proceso, durante muchísimas charlas entre ellos, de que había que proyectar los escenarios en la cabeza antes de transitarlos, porque eso te hacía ganar confianza y por lo menos estar preparado para el momento. ¿Vos en qué momento de tu vida empezaste a pensar de esa manera? Pues hace poco, hace 2 o 3 años, cuando me preparé realmente, creo que hice un cambio mentalmente, creo que cuando empecé con Utah. Cuando me traspasaron de Minnesota a Utah, yo tenía mucho miedo, porque estaba acomodado, ¿no? En ser un base titular en la NBA, en un equipo donde, bueno, podíamos tener alguna buena temporada, pero no había la presión de tener que llegar a playoff. Si hacías una buena temporada ya habías mejorado la anterior, y me cambian, ¿no? Y entonces es un poco el miedo que tengo de la pelea interior que cada uno tiene, ¿no? Como jugador, pues la vocecita que decimos a veces que hay aquí en la cabeza es muy importante y la tienes que controlar, ¿no? La puedes escuchar porque a veces tiene cosas muy interesantes que decir, pero no te puede controlar a ti, ¿no? Entonces me fui y el primer año pues las cosas empezaron a salir bien, y después, como no estaba preparado para que saliera así, ¿no? Y tuve un mes o un mes y medio que no acababa de jugar bien. Entonces pues empiezo tenían un coach, como un psicólogo, ¿no? Dentro del equipo, y me empezó y había trabajado con otros, pero me empezó a enseñar un poco eso, ¿no? Al estar preparado para el éxito, al no morir de éxito, porque a veces haces un buen partido e inconscientemente ya al día siguiente vas a entrenar de una forma distinta. Ya igual en vez de tirar 10 tiros libres después del entreno, tiras 9, por decir un ejemplo y un número, sí, ¿no? Sí. Porque ayer ya salieron bien las cosas. Y es un proceso que tiras 9 y el partido sale bien y va rodando, ¿no? Pero el partido no sale bien porque lo que haces ahora, sino por todo lo que has hecho antes. Y si todo lo que has hecho antes igual no sale mañana, pero sale dentro de un mes o dentro de un año. Pero es un trabajo constante. Entonces yo creo que tienes que estar preparado en ese sentido. Cuando, sobre todo yo, me concentré mucho en el Mundial, porque era el primer año donde era uno de los líderes de la selección, que no había ni Pau Gasol, ni Navarro, ni... pon el nombre que quieras, ¿no? Estaba, pues sí, Marc Gasol, Rudy, pero ya me tocaba a mí también ser un poco el líder en ese sentido, ¿no? Y me acuerdo que me llevé una libreta y escribía cada día antes después de levantarme, y meditaba cada día después de levantarme, ¿no? Y a veces no me apetecía, pero era un poco prepararme para lo que viniera, para estar preparado, ¿no? Y en ese sentido me fue muy bien. Había momentos pues, que salieron partidos muy buenos y momentos que no salieron partidos buenos como la primera fase, pero tenías la confianza y el mensaje claro escrito, ¿no? Pues escribías lo que te apetecía en ese momento, lo que sentías, pero siempre al final acabas con mensajes positivos, ¿no? Yo creo que es un poco estar preparado en ese sentido. Como un diario íntimo. Sí, al final a veces cuesta, porque... Sí, no hay ganas. No hay ganas, dices hoy, bueno, lo dejo para mañana. Y es claro, algo que tienes que tener muy, muy presente y ser muy consciente de ello. Y si al final estabas viajando en China, cambiabas de hoteles, pero le sirvió, sí.
Llegó más fresco No, que sirvió y siento recordar esos momentos, pero bueno, al final fueron... Tendríamos que haberle robado el diario. Fueron plata, que estuvo muy bien, y hubo una frase de vuestro entrenador que dijo que no hemos perdido el oro, sino hemos ganado la plata, y yo creo que fue muy acertada en ese sentido, ¿no? Porque te das cuenta de lo que cuesta en ese sentido ganar y llegar, y a veces lo triste que quedas después de jugar una final y perderla no te puede borrar a todo el camino que has hecho hasta llegar allí, ¿no? Sí, bueno, nosotros el otro día yo hablaba con Germán justamente del post partido, ¿no? Y fue la sensación esa de dimos todo, nos vamos con la cabeza arriba, pero como que queremos más, ¿no? Queremos seguir. Un poco lo que vos hablabas recién de, bueno, capaz no sale tan bien, pero tengo que seguir de manera constante, tengo que seguir trabajando, tengo que intentar superarme, ¿no? Un mensaje sí, nuestro. no, y al final nosotros también nos quedó lo mismo, ganamos, pero queríamos más y queríamos jugar estos Juegos Olímpicos y ganarlos. Al final siempre el ser humano es así, ¿no? Siempre quiere más. Y ese es un poco que está bien ser así, pero también tienes que ser consciente de lo que cuesta y lo que consigues, darle valor necesario, ¿no? Ahora que tocas los juegos, ¿cómo los ves? Sinceramente, yo complicados en ese sentido, porque se juntan gente de todo el mundo. Y no todo el mundo, si puede haber una vacuna, va a ser todos los países iguales. Si va a haber público o no, yo creo que al final unos Juegos Olímpicos, un partido o una liga de NBA se puede jugar sin público, pero unos Juegos Olímpicos lo bonito también es el espíritu olímpico en ese sentido, es que todos somos un equipo, ¿no? Y ya no tan solo nosotros como deportistas, desde baloncesto al fútbol, a todos los deportes que existen, sino también que la gente lo pueda ver en vivo, que es un recuerdo muy bonito, ¿no? Claro. Y es complicado, pero al final, como no sabemos cómo puede ir todo esto y es un poco la incertidumbre, igual mañana se soluciona todo y empieza y hay tiempo, ¿no? Pero desde que empezó la pandemia, ya llevamos casi, bueno, ahora 9 meses, más o menos, lo veo difícil. No sé, ¿tú cómo lo ves? Porque vosotros también estáis clasificados y al final tener un billete allí y además en Tokio, que es un sitio que yo nunca he estado y me gustaría poder disfrutarlos, y sé que seguramente la van a montar, pero muy, muy, muy bien allí, pero no poder ir. Van a querer hacerlo, van a querer montar un circo, una fiesta espectacular. Nosotros también no lo sabemos. Nosotros, nuestro líder es Luis y tampoco sabemos si va a llegar bien, ¿viste? Ya está grandote. Claro, pero claro. Es que es difícil, ¿no? Y también Eva por el lado de la NBA, o sea, el calendario, o sea, va a estar muy difícil para muchos equipos. Sí, además el calendario ahora dicen que no va a empezar como mínimo hasta enero, y a ver si es enero o febrero o marzo, que aún no lo saben y lo van a negociar una vez terminen las finales, ¿no? Pero eso también va a influir seguro en los Juegos Olímpicos, y al final que al final sabes que la NBA es tu trabajo y los Juegos Olímpicos quieres ir, pero al final es algo extra en ese sentido, ¿no? Porque tu trabajo, y tú tienes un contrato con el equipo. Un tema que me interesa mucho tratar es cómo quebraste la barrera psicológica con el tiro de 3 puntos. Porque yo me acuerdo primero las primeras 3 temporadas creo en Minnesota habían sido bravas, y bueno, qué sé yo, te lo digo como jugador amateur, a mí cuando me pasaban por atrás un poco, viste, te ponen dudas en la cabeza. Es más una batalla mental que otra cosa, porque al fin y al cabo vos lo trabajás todo el tiempo eso. Sin duda, y además iba al entreno, las metía todas, entrenaba y después llegaba al partido y empieza a ser una batalla, y el aro se hace más pequeño cada vez que fallas, ¿no? Y es un poco la presión esa que haces, ¿no? Pero hasta que no descubrí que no luchaba contra nadie, sino luchaba contra uno mismo, no aprendí a ganarme la batalla, que aún sigue allí, ¿no? Hay partidos y momentos
que tu cabeza, como he dicho, esa vocecita que existe, es una batalla constante y a veces nos ponemos más presión de la necesaria. Nos pensamos que un tiro es a vida o muerte cuando realmente es solo un juego en ese sentido y después cuando tienes la confianza y pierdes un poco el miedo, ¿no? El miedo a fallar. Claro. Bueno, fueron temporadas duras y momentos duros, pero para eso aprendí ya no solo en el baloncesto, sino también en la vida, ¿no? Que hay situaciones que te piensas que es a vida y muerte y si las miras con perspectiva, al final no hay para tanto, ¿no? Y es un poco la experiencia, aprender de la experiencia, porque, como dices, ¿no? Cuando te pasan por detrás, al final es un juego psicológico Totalmente. que no me puedes hacer eso a mí, que yo soy... juego en la NBA y he entrenado mucho y las tengo que meter todas. Y al final es un poco que las quería meter todas y las fallaba casi todas, ¿no? En ese sentido. Y al final tienes que aprender que habrá errores y tienes que vivir con ellos, ¿no? Bien, muy bien, Ricky. Bueno, ya para ir un poco cerrando, ¿no? Y agradecerte sobre todo por este tiempo. Nada, creo que yo estoy muy contento, muy feliz con cómo ha salido todo. Nosotros esta es nuestra segunda temporada, te vamos contando un poco cómo viene este programa, cómo surgió también, que es un poco acercar una mirada desde otro lado de lo deportista, de gente que nos interesa. Y bueno, en esta segunda temporada tenemos un sponsor, ¿no? Alguien que nos está ayudando y que nos banca en el proyecto, y bueno, que es Renault. Y bueno, para hacerte la pregunta es un poco, si tuvieses un auto, ¿no? No vamos a decir que tenés un Renault, pero ¿dónde irías hoy, no? Estás de vacaciones, estás capaz que en un momento más relajado. ¿Dónde irías hoy? ¿A despejarte o, no sé, si querés ir a entrenar, ¿no? ¿Dónde irías? Sí, no, entrenar, para despejarme no voy. Bueno, algún día sí que iría a entrenar, pero ahora ya estoy entrenando, así que no necesito despejarme a ir a entrenar. Iría, supongo que, no sé si has estado nunca, pero en Cadaqués, es un pueblo que lo tengo a 2 horitas o así, y iría conduciendo para allá. Y ahora que además aún hace buen tiempo, no en verano, pero hace buen tiempo, es un pueblo que está en Costa Brava, pero por las montañas, y que solo es difícil llegar al final y que hay poca gente y me gusta muchísimo. Es un pueblo que tiene mucho encanto. Hermoso. A mí me quedó una, Nico. Bueno. El tema meditación, porque es un tema interesante que mucha gente también lo desconoce. Y yo leí como que en el Mundial todos los días habías dedicado un ratito a la meditación. ¿Qué es? ¿Te encerrás en una pieza, vos solo, silencio, y tratás de la mente en blanco? ¿Ese proceso cómo es? Es un proceso largo, porque al final aprendes a meditar y cada día es un aprendizaje. Y además con la selección, pues nosotros compartimos habitación, ¿no? En este caso compartía con Rudy. Y nosotros, por ejemplo, yo tenía un ritual que era que si nos citaban a las 9 para desayunar, yo me levantaba a las 8:30 más o menos, me ponía los cascos, y es una meditación guiada, ¿no? Que te ayuda depende del día, pues te ponías una u otra, y me tumbaba en la cama 15 minutos y es un poco eso, ¿no? Me ayudaba a meditar guiado, y he meditado de muchas formas, y al final no es algo de conseguir un objetivo, ¿no? A veces la gente dice, es que yo no medito porque no sé meditar. Si tú te sientas y te pases los 10 minutos, 15, lo que quieras, como si son 5, ya has meditado, ya has parado un tiempo que a veces nos pensamos que no tenemos tiempo para meditar, en ese caso, para perder el tiempo, pero es un poco cuidarte a ti mismo, ¿no? Nosotros, como hay muchos dichos, ¿no? Pero como vas al gimnasio para hacerte fuerte y trabajar el músculo, pues la mente también lo necesita a su tiempo, ¿no? Y son solo 5, 10, 15 minutos lo que necesites en tu momento, y hay muchas formas, ¿no? Desde solo contar las respiraciones durante 5 minutos a una meditación guiada, que es un poco pensar desde la mente a los pies de la cabeza, e ir
viendo todas las sensaciones y emociones que tiene el cuerpo y, bueno, vas cambiando para no, al final, que no siempre sea la misma, ¿no? Claro. Muy bueno, muy interesante. Bueno, Ricky, muchas gracias. De verdad, nosotros cerramos el programa también con un tema, un poco de música, si querés. A la vez escuchamos una nota que dijiste, no, yo con la música no voy, no voy ni para atrás. No, funciona, la música funciona y depende del estado de ánimo, te ayuda muchísimo. Porque al final muchas veces estamos tristes y la música, cuando estás triste, escuchas la letra de la canción. Cuando estás contento solo escuchas el ritmo, ¿no? Pero cuando estás triste escuchas la letra de la canción y es cuando a mí realmente me gusta, ¿no? Escuchar canciones que tienen un significado especial, ¿no? Y bueno, me gusta la música en momentos muy especiales. Danos una y cerramos con esto y nada, para nosotros fue un lujo espectacular. Muchas gracias, ojalá nos podamos ver pronto o entrenar juntos otra vez, me encantaría. Estás más que invitado siempre al laboratorio que tenemos aquí en Badalona, en Next MVP, bueno. Si no ya nos encontraremos. Pero de música, por ejemplo, haría un homenaje a un artista que murió este año y que ayer, creo, que hizo un documental antes de morir y lo estrenó ayer, y es el autor de Jarabe de Palo, que es Pau Donés, y que a mí me ayudó muchísimo en momentos en Minnesota, me escuché todo su disco y después tuve la suerte de conocerlo en persona y una persona maravillosa que me ayudó también con mi fundación y alguna de sus canciones, por ejemplo Agua me gusta mucho, tiene un significado muy, muy bonito y es para rendirle un homenaje a Pau Donés. Buenísimo. Bueno, con todo para Gracias, ustedes, Ricky Rubio. Muchas gracias, espero que os haya gustado y seguiremos el programa. ¿Cómo quieres ser mi amiga?